Desde acá, desde el Foro Bolivariano, en los 205 años, la conmemoración de los 205 años de la batalla de Carabobo, además del decreto de guerra-muerte firmado acá en el estado de Trujillo, vamos a conversar brevemente con el general de división Lumar Hernández Vargas, comandante del SOI acá también en el estado de Trujillo, quien va a disertar también sobre esta materia. Bueno, en primer lugar, un saludo revolucionario de parte de nuestro general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa, nuestro mayor general, comandante estratégico operacional, y en atención a lo que es el sistema defensivo territorial, amalgamando todas las fuerzas y medios, el personal con una perfecta fusión popular, militar, policial. El día de hoy decidimos realizar un conversatorio acerca de las incidencias que existieron en este pueblo tan patriótico, en este pueblo tan histórico. Como hacía referencia anteriormente, se firmó aquí nada más y nada menos que el decreto de guerra-muerte. Después, años después, se firma el armisticio y luego se genera lo que es la campaña de Carabobo, desde aquí de Santana a Carabobo. Es el ícono que queremos hacer con este conversatorio de lo importante que fue el pueblo trujillano en esta gesta independentista en la República Bolivariana de Venezuela. En la ponencia, ¿hay algún significado? ¿Cómo pudiéramos un llamado presente el ayer con el hoy? Un llamado a eso, a los muchachos. No podemos construir el futuro que queremos si no conocemos el pasado o el excelente pasado que hemos tenido. Eso tiene que estar reafirmado en nuestra memoria y tiene que estar más, sobre todo en los jóvenes miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en los jóvenes que convocamos, parte de lo que es el sistema educativo del Estado de Trujillo, y ser un ente multiplicador de esta historia tan bella que tenemos nosotros, no héroes creados, no héroes forjados en Hollywood, tenemos héroes de verdad que nos dieron esta independencia y nuestra soberanía en este país. Además de eso, una toma de conciencia. Claro, evidentemente, hacia allá vamos. Y algo que nos arraigó y que nos sembró nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías, es conocer nuestra historia. En el marco de los 205 años de la batalla de Carabobo, en el marco de los 205 años de la batalla de Carabobo, en el Foro Bolivariano pues se hizo un gran evento en conmemoración a este hecho histórico, en donde algunos ponentes pues estuvieron presentes. Entre ellos vamos a conversar con el profesor Antequera. Profesor, su ponencia se centró en... Bueno, mira, yo en estos tiempos contemporáneos, en la que se conmemora los 105 aniversarios de la victoria estratégica en Carabobo, que sella la independencia contra el Imperio Español, me ubiqué en una multidisciplinaridad de la geohistoria insurgente, dándole la categoría a la batalla de Carabobo, a la insurgencia, al proyecto de Simón Bolívar, un proyecto político original, con un método de transformación revolucionaria en todo su trayecto de 1813 al 1830, un trayecto político interesante de recorrido que nos permite pues ver en el pensamiento de Simón Bolívar su visión geoestratégica, política, de interpretador de las contradicciones, y pudo señalarla en todo el trayecto desde la proclama de guerra-muerte, desde el manifiesto de Cartagena, pasándola por la Carta de Jamaica, pasando por la visión de Estado y de República en el Congreso de Angostura en 1819, donde diseña el nuevo Estado republicano, que es el que estamos señalando hoy a 205 años en la República Bolivariana de Venezuela, en la construcción de un nuevo Estado participativo, incluyente de los sectores populares para construir la república que anhelaba. Y en ese mismo ámbito, Bolívar, a pesar de tener la victoria estratégica en Carabobo, tuvo una visión más profunda, más amplia, de poder visionar hacia el mundo la posibilidad de crear un bloque de poder suramericano con las patrias liberadas que pudiera crear una realidad de cooperación, de convivencia de la parte humana en paz, y eso realmente constituyó para Simón Bolívar un conflicto con los nuevos estados expansionistas emergentes de la hegemonía occidental de los Estados Unidos, que generó un gran conflicto
en lo que él denominó el conflicto del Congreso Anfitriónico de Panamá, que realmente en 1826 nos conmemora pues un gran ciclo histórico de la historia en ese conflicto de un bloque de poder que chocaba con los intereses de la emergente y naciente doctrina Monroe, que realmente se planteaba un nuevo proceso de colonización en América propio de lo que era la visión neoliberal de la época. Y eso de alguna manera condujo a Bolívar pues a fijar su posición con profundidad y reconocer a su enemigo histórico entre el conflicto entre colonia y soberanía en 1829, cuando determina un pensamiento vigente a nuestro tiempo de que los Estados Unidos estaban predestinados a plagar de miseria a toda América. Lo dijo Bolívar con mucha profundidad y pudo interpretar con el método revolucionario la capacidad y la visión geoestratégica de la unidad y la integración de los pueblos de América para poder construir un nuevo mundo de cooperación, de civilización y en paz que pueda vivir una nueva civilización. Esa fue la visión de Bolívar y hoy a 205 años, a 1826 al 2026, sigue vigente el proyecto bolivariano de la unidad de integración latinoamericana por construir un mundo de paz, de convivencia y un más humano. Yo creo que hoy en esta conmemoración de la batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano, nosotros pues enviamos un saludo a todo el país, a todos los venezolanos y venezolanas, a todos los latinoamericanos, de que la unión de los pueblos, su integración nos va a permitir construir la patria de Bolívar, la patria libre, la patria soberana y autodeterminación que nos amerita pues en estos tiempos poder convertirla en una sociedad de convivencia para toda la humanidad. En la continuación de la presentación de los ponentes acá en el Foro Bolivariano, repetimos a 205 años de la batalla de Carabobo y Día del Ejército venezolano, y también en el marco del decreto de guerra a muerte firmado acá en Trujillo. El historiador José Rosario nos va a hablar sobre su ponencia, la cual se denomina Bolívar en Trujillo. Sí, para nosotros los trujillanos es motivo de orgullo estar recordando el paso de Bolívar por estas tierras en su campaña admirable. Y para nosotros los valeranos también es motivo de orgullo el paso de Bolívar por estas tierras valeranas, por la hacienda del Cucharito del Padre Rosario. Para nosotros siempre esa casa del Padre Rosario ha sido emblemática, siendo la parte izquierda del escudo de Valera. Hoy también venimos a hablar del decreto de guerra a muerte, decreto terrible del libertador Simón Bolívar, que tuvo que ser tomado por todas las atrocidades que estaban cometiendo los españoles. Entonces vamos a referirnos a eso, vamos a resarcir nuestra historia, vamos a hablar sobre Bolívar, porque debemos conocer nuestra historia, porque para querer algo debemos conocerlo, y para querer nuestra historia y nuestra patria debemos conocerla. Es interesante las circunstancias en que en aquel momento se da el decreto de guerra a muerte. En ese contexto existe algo parecido o semejante en las vicisitudes que pasa el país en estos momentos. Mira, el decreto de guerra a muerte fue una decisión que tuvo que tomar Bolívar por todo lo que estaban haciendo las fuerzas realistas en contra de los que de una u otra manera apoyaron la Primera República y la Declaración de la Independencia. Fueron muchas las atrocidades cometidas. Una de las cosas era arrancarle las orejas a los patriotas, sin importar que fueran hombres, mujeres, y eso hizo que Simón Bolívar tuviera que tomar tan dura decisión. Y también la muerte de ese prócer trujillano, como lo fue Antonio Nicolás Briceño, que fue el precursor de nuestra guerra a muerte, porque él fue el que ideó la guerra a muerte. Y él, en una carta que justificaba a su esposa Dolores, decía que tomaba esa decisión para vengar las atrocidades que se estaban viviendo en ese momento. ¿En qué
podríamos significarlo con los tiempos modernos? Bueno, que debemos conocer nuestra historia, porque debemos sentirnos orgullosos de nuestra historia, como debemos sentirnos orgullosos de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, porque eso es lo que somos los venezolanos, hijos de Bolívar, hijos de los próceres que nos dieron la libertad. Es algo como una guerra asimétrica en nuestros tiempos. Bueno, fíjate que cuando comienza la campaña admirable, las tropas patriotas eran mucho menos que las tropas realistas. Y una de las decisiones de Bolívar de asumir ese decreto de guerra-muerte era para darle a entender a los venezolanos que tenían que unirse a la declaración de la libertad, porque mucho daño hizo el terremoto y lo que decían los curas, que era un castigo de Dios por haberse opuesto al rey de España, que era la representación de Dios en la tierra. Ese decreto nos une cuando Bolívar dice: venezolanos, contar con la vida si seas culpable. Y cuando llaman los españoles a unirse a la causa, les está diciendo que se tenían que unir a la causa, si no iban a ser ejecutados. Y tuvimos grandes próceres españoles como Campo Elías, que era español de nacimiento y luchó por darnos la libertad. Hay algo interesante, ¿cómo pudiéramos nosotros contextualizar ese pensamiento guerrerista? No porque el país esté en guerra, sino la manera de cómo se nos han tratado por las fuerzas imperiales. Bueno, mira, una de las cosas importantes del mensaje del decreto de guerra-muerte y todos los mensajes que hizo Bolívar, a mí en estos días, en una actividad que tuve muy emblemática en el colegio Monseñor Lucas Castillo, me entrevistaron unos niños y me preguntaron que qué diría Bolívar en estos momentos. Y yo creo que Bolívar en estos momentos no pediría lo que siempre pidió Bolívar, que murió pidiéndole, la unidad. Y creo que en estos momentos y en cualquier momento la patria necesita la unidad. Muchas gracias.